equidad, diversidad y empoderamiento. Esto es Contra Patriarcado. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que continúan viendo nuestro programa de Contrapatriarcado aquí en Contraportada. Buscamos generar reflexiones, transformaciones y cambios a través de la palabra, y por eso hoy el profesor Javier Omar Ruiz Arroyave nos acompaña para hablar sobre el proceso de masculinidades que lleva realizando hace décadas. Bienvenido, profesor, a este programa. Muchísimas gracias por la invitación para compartir con ustedes estas reflexiones que hemos venido tejiendo desde la vida cotidiana y desde hace mucho tiempo. Sí, soy Javier Omar Ruiz Arroyave, yo soy de Medellín y me he formado como académicamente licenciado en educación, pero socialmente hablando educador popular desde hace mucho tiempo, con trabajo y con vida en Ecuador, en México y en Perú. Allí también conociendo otras realidades distintas a la colombiana y distintas a la paisa, que es tan particular y que me ha permitido entonces ampliar el panorama, el horizonte acerca de lo que es tanto las realidades sociales y colectivas y comunitarias y los pensamientos andinos, los pensamientos indígenas, etcétera. Para mí ha sido muy importante y eso soy y en eso he venido caminando ya pues los 73 años que tengo encima. Varios añitos ahí de acumulado y de experiencias políticas. Muchas gracias, profesor, por aceptar esta invitación. Me gustaría un poco que empezáramos esta conversación desde su experiencia, desde todo su conocimiento, preguntándonos sobre qué son esto de las masculinidades hegemónicas, qué es esto de las masculinidades libres. Su merced viene trabajando ahí en varios conceptos que sería chévere indagar, y cómo empezó a preguntarse sobre estos conceptos y sobre estos mandatos que se tienen en este sistema actual, capitalista, patriarcal. ¿Cómo llegó su merced a todas estas aproximaciones? Sí, llegar a algunos conceptos es porque el camino fue desde la vida cotidiana. Como paisa, haber crecido en una región bastante regionalista, bastante conservadora, religiosa, patriarcal, machista, en donde el lugar de las mujeres siempre está en el lugar de la familia, encerrada, en lugar de la casa y todo esto, pues yo crecí en ese ámbito. Y también el mismo hecho de haber crecido allí y haber generado algunas experiencias de resistencia frente a esas maneras de crianza y de socialización en el barrio, etcétera, en el colegio, qué sé yo, da lugar para que me empiece a preguntar cosas por la vida, digamos cosas, aparte de las cosas de la vida, como un adolescente que empieza a crecer y se empieza a preguntar y a repreguntar. También las cosas que cruzaban la experiencia cotidiana, como la vida en familia, como la vida en el barrio, etcétera. Y entonces me fue llevando a que poco a poco me preguntara por el modo de ser hombre. Ya poco a poco, eso no fue una cosa muy clara desde el principio. Fue una pregunta que fue surgiendo desde el alma misma, surgiendo desde el estómago. Cuando sobre todo soy papá y como papá y como compañero de vida pues de mi compañera, pues eso daba para que me preguntara entonces qué clase de pareja iba a ser, qué clase de papá iba a ser, qué clase de hombre en definitiva iba a ser o quería ser o estaría siendo. Entonces allí se va articulando a la vivencia de la vida del día a día, las preguntas por esto que les digo, de que como hombre, cómo quiero ser distinto a los referentes de masculinidad que tenía en la familia, que tenía en el barrio, que tenía en el país y en la región, en Antioquia, pues que el referente de lo masculino es ya lo conocemos suficientemente, a veces tan oscuro, y que justamente respecto a eso uno va tomando
distancia porque encuentra otras posibilidades de pensamiento. Entonces, un poco fue como el origen que me acercó a la pregunta y en un principio pues darme cuenta que había una masculinidad dominante o hegemónica, que es la que lo lleva a uno a tener comportamientos sistematizados y homogenizados, pues en definitiva con otros hombres, de la misma manera como cortados por la misma tijera. Eso que justamente es un sistema machista que corta a los hombres con la misma tijera para que operen de la misma manera y ser funcionales a la sociedad que vivimos. Entonces, voy preguntándome poco a poco por eso. Eso va llegando mucho más adelante, ya las preguntas un poco más sistemáticas acerca del tema, pero en un principio más una cosa vital de ser papá, de ser pareja, de ser amigo también, porque en ese entonces, cuando empiezo esto, vivo en Perú, en Lima, y allí con un grupo un parchecito, un grupo de amigos y amigas, parejas, nos preguntábamos justamente esto que les vengo compartiendo. Y allí empezó este proceso con la categoría de que el machismo, de que la masculinidad dominante, y luego más adelante que ahora les comparto, ya van apareciendo categorías como nuevas masculinidades, como masculinidades liberadoras y libertarias, etcétera. Eso le puedo compartir enseguida también cuando ampliemos un poco el análisis también de lo que es lo político. Gracias, profesor, por esa experiencia que nos comparte, muy, muy enriquecedora. Ha tenido como un camino muy largo por muchos paisajes, contextos latinoamericanos, lo que le permite enriquecer todo lo que ha venido como consolidando en ese conocimiento. Me gustaría también que de pronto, esta es una revista de corte de izquierdas, progresistas, de pronto conversáramos si su merced se vio influenciado por el marxismo, por el contexto de la época de revolución, para poder también llegarse a plantear todas estas preguntas y también poder, digamos, reflexionar sobre esa nuevo ser hombre que quería hacer dentro de su contexto familiar, dentro de su contexto comunitario, como también este contexto político lo influenció para poder llegarse a hacer todas estas preguntas. Yo creo que sí fue fundamental haber sido de una generación, la de los 60, una generación que se revolcó en el mundo frente al sistema establecido, en la moda, en la música, en la toma de las calles, en las paredes, en los muros, mayo 68, la revolución cubana, la revolución nicaragüense, la revolución, en ese momento el proceso revolucionario salvadoreño, etcétera, etcétera. Eso entonces a la generación de la que yo hice parte y hago parte, porque de todas maneras hace parte ya de mi vida, nos sensibilizó mucho frente al tema también de lo social. Entonces, en mi caso está la pregunta, para preguntarme el tema de lo masculino, va llegando dos vertientes. La vertiente de la experiencia de la vida cotidiana, que va llevando a que me pregunte que no quiero ser como los hombres clásicos de mi región, como los hombres del patriarcado en general. Quiero ser diferente sin saber cómo, ni por qué, ni por dónde. Eso no lo sabe uno, sino cuando empieza a caminar. Y la otra vertiente de izquierda, la formación marxista que tuve, el lugar político de izquierda que siempre he tenido. Y entonces esto le da lugar a uno a pensar de manera crítica sobre las realidades, o sea, no tragar entero. Entonces, no tragar entero el machismo. De pronto en ese momento más hablábamos de machismo que patriarcado como gran categoría conceptual. No tragarse uno el machismo, no tragar uno entero también el orden social en el que uno vivía. Si se quiere, estas dos vertientes se juntan para llevarme, en particular a mí, a preguntarme entonces por las posibilidades que tenemos los hombres de cambiar nuestra lógica de lo masculino, de la vida cotidiana, del pensamiento, de las prácticas y de los hábitos. Pero no solamente como una cosa intelectual o racional, porque es el lugar desde donde los hombres siempre manejamos el mundo, la racionalidad, yo tengo la razón, qué sé yo, etcétera, sino
desde el lugar de lo sensible, de lo cotidiano, del sentir pensar, que diríamos mucho más adelante de lo que les vengo contando, ese sentir pensar desde donde también sentimos y pensamos la vida y las masculinidades. Entonces, digamos como que voy encontrando en este camino esta pregunta fundamental que me llevó a desarrollarla de manera más sistemática como colectivo Hombres y Masculinidades, que ahora les cuento, y como propuesta de unas masculinidades alternativas, nuevas masculinidades, masculinidades liberadoras, etc. Y esto de masculinidades liberadoras también lo desarrollo y lo propongo en el trabajo que venimos haciendo, porque también yo me debo a todo ese proceso de pensamiento crítico de la teología de la liberación, la filosofía de la liberación, educación liberadora de Pablo Freire, pedagogía del oprimido, etcétera, toda la propuesta de Frantz Fanon de la decolonización y todo eso. Yo me debo a esa historia. Entonces, esa historia es la que yo voy articulando al trabajo de masculinidades en Colombia, de tal manera de que ese trabajo no solamente sea que lo más importante de un hombre es que lave la loza y que barre y que trapee y que cargue el niño, sino que esas prácticas cotidianas las articule a unas estructuras sociales de las que el sistema machista hace parte. Y es un poco visibilizar lo cotidiano con lo estructural, un poco como lo que uno hace siempre en la militancia política de izquierda, ¿no? De que va conectando siempre y encontrando explicaciones y orientaciones y guías en el entendimiento de lo que es lo más estructural. Entonces, para mí ha sido muy importante haber tenido también, no solamente una generación como la que les digo, los 60, el hipismo, las modas, la música rock, los Beatles, etcétera, todo ese el mayo 68, los muros de mayo 68, las consignas de que hagamos lo imposible, etcétera. Entonces, eso va calando en mi pensamiento. Más adelante, digamos, articulado con eso está el movimiento feminista de esa época. Pero yo no me conecté mucho a ese movimiento feminista, me seguí moviéndome más en el ámbito más de la cultura y los comportamientos, y en este caso de los hombres, pero todavía sin mucho sentido acerca de lo masculino como tal, porque en esa época tampoco el discurso de esa manera existía. Entonces, pero más sí un espíritu de lucha, un espíritu de buscar los derechos humanos, de buscar también transformaciones radicales de la sociedad, son vertientes entonces que me nutren para avanzar en esta propuesta de una masculinidad liberadora, igual que se habla de teología de la liberación, etcétera. Un escenario de mucho movimiento, de mucha influencia musical, política, revolucionaria, y ahí está su merced también bebiendo de todas estas discursos, teorías. Entonces muy interesante, muy fascinante. Me gusta como ver a través de sus ojos esa época, porque había de verdad que muchos movimientos pasando por allí, y eso de verdad atravesaba todas las subjetividades y las personas que se constituían ahí en la sociedad. Desde ese trasegar, desde toda esta influencia, ¿cómo entonces se da lugar y cómo se crea, cómo crece el colectivo Hombres y Masculinidades? Ya nos venía su merced hablando de que esto fue en Lima, Perú. En su transitar llegó allí y se dio esta oportunidad. Cuéntenos un poquito de cómo fue esta experiencia y qué se empezó a problematizar para que se diera la creación de este movimiento. Bueno, hay dos influencias académicas, si se quiere, que me ayudaron a empezar a pensar distinto en este sentido. Uno es un libro de un grupo de mujeres de Boston de los años 70, también 60, que se llama Nuestros cuerpos, nuestras vidas, en donde ellas narran la experiencia que tuvieron en una comuna, yo creo que una comuna como hippie, de ese entonces, y allí desarrollan toda una experiencia de liberación, de libertad, de preguntas y de respuestas. Me leí ese libro que para mí fue apasionante, y luego me leí el libro de Michelle Kaufman,
llamado, que es el que trabaja, un canadiense que viene trabajando sobre todo el tema de las violencias contra las mujeres. Entonces, esos son dos libros que llegaron en algún momento en mi vida y eso me ayudaron para que al momento de que soy papá, entonces la pregunta tuviera asiento en la vida cotidiana mía, en mi cuerpo, en mi vida, en mi alma, en mi sentir. Entonces, porque era, digamos, ya así, si se quiere, el dilema de que, bueno, ¿cómo quiere criar? ¿Quiere criar de la manera clásica, como en su casa, como en su familia, como en Antioquia, como en Colombia, qué sé yo? O quiere criar distinto y aventurarse a criar distinto. Y pues bueno, como venía de una generación que aventurábamos pensamientos distintos, modas distintas, pelo largo, etcétera, colores, muchos colores en la ropa, música, aventurábamos música muy diferente de la que venía, bailes nomás, Elvis Presley y demás, los bailes, los brincos, el rock and roll y demás, nos aventuramos a eso, pues ¿por qué no aventurarse también a preguntarme por mi manera de ser hombre y de ser papá y cómo sería ser papá? Entonces, esa fue, digamos, como el evento, si se quiere, si antes son como los elementos de información que iban nutriéndome y con unos amigos y amigas en ese momento de la época, en Lima, estoy hablando en Lima, y luego el evento fundante de la pregunta, no todavía el colectivo de la pregunta para mi alma, para mí mismo, para mi cuerpo y todo, es la de la hija. Luego, esa pregunta que sigue creciendo al ritmo de lo que ella va creciendo, va demandando también otro tipo de preguntas y de respuestas. Yo como me voy moviendo en ese ámbito y luego ya de cuando ella tiene por ahí ya unos 6 años, 7 años, que ya estamos en Colombia, ya fundó con otro grupo de amigos, creamos el colectivo Hombres y Masculinidades como una experiencia colectiva a donde se llegaba con las preguntas y estas que tenemos en el alma los hombres de cómo es la relación con el papá, cómo es la relación con la mamá y con las mujeres, cómo es la relación con mi cuerpo, cómo me siento con mi cuerpo, cómo tramito mis emociones y mis sentimientos, etcétera. Entonces, allí ya llevamos a ese espacio de manera más formal, ya empezó lo formal, y ya estoy hablando en 1994, de manera más formal, la pregunta crítica acerca de las masculinidades hegemónicas. Allí empieza el colectivo con un grupo de jóvenes, chicos y chicas, que teníamos un trabajo en la veeduría del distrito, y allí en un trabajo que hacíamos con colegios se fue, digamos, configurando el grupo fundante, unos 18, 20, y allí ya seguimos de ahí para adelante hasta ahora, pues ya con generaciones distintas, porque han transcurrido a lo largo de los 31 años que estamos cumpliendo, como, no sé, 5, 6, 7 generaciones distintas. Cada generación trae su impronta, trae su énfasis, ha ido avanzando en unos aspectos, otras en otros, bueno, pero aquí vamos siempre, hasta ahora, presentes en todo este tiempo en el proceso social de trabajo crítico de masculinidades en Colombia, incluso en América Latina en algunos momentos. Gracias, profesor. Ahí me surgen muchas incógnitas para poder profundizar, pero una de ellas es que veo que también existe mucho escepticismo, sobre todo en hombres, para hablar de las masculinidades hegemónicas, del feminismo. A veces se ve el feminismo como el demonio, como, digamos, a veces se tiene mucho miedo a abordar estos temas. Yo quisiera que su merced nos contara por qué desde su experiencia es tan importante hablar del sistema heteropatriarcal, hablar de este que se conjuga con el capitalismo y pues que efectivamente, como usted lo dice, pues trae unas consecuencias, afectaciones al colectivo, a la sociedad, a nuestro cuerpo, a nuestras emociones, a cómo las expresamos. Entonces, ¿por qué es tan importante abordar estos temas y poder entrar a hacer estos procesos colectivos de transformación? Bueno, yo diría que podría ser, uno, porque nos merecemos ser más felices. Como hombre nos merecemos vivir con más tranquilidad, vivir en paz con la conciencia, con los sentimientos, con las emociones, si se quiere, el ámbito individualizado de la decisión. Pero también porque nuestro entorno también merece
que tenga un entorno saludable, un entorno amigable, un entorno amoroso, sea la familia inmediata, la familia extensa o la familia amical. En la red de amigos y amigas también se merecen que de mi parte llegue con posibilidades de que me vean y de ser un hombre distinto, porque eso me hace ser más feliz. De otro lado también porque cuando pensamos en la transformación de la sociedad, no podemos, digamos, hacer propuestas políticas de largo alcance, por ejemplo, para el mejoramiento de la relación con la naturaleza, una relación más amorosa y respetuosa con la naturaleza, si es que no nos hemos preguntado como hombres cómo ha sido la lógica masculina en el tratamiento con la vida y la naturaleza, digamos, con los modos de producción o con los modelos de desarrollo, con los planes de desarrollo que depredan la vida de la tierra y que son generalmente hechos por hombres, pero fundamentalmente hechos de la lógica masculina patriarcalizada. O sea, de ver a la naturaleza como un recurso explotable, infinito, y que yo puedo destruirlo porque yo soy simplemente pues el centro de la naturaleza, como se dice, el centro de la creación. Eso es una cosa de la razón, está establecida en la razón masculina hegemónica patriarcalizada, en donde convierto en objeto la naturaleza, así como convierto en objeto a las mujeres. Lo que no, quién es y lo que no es como yo, pues es un objeto sujeto de poderse explotar, maltratar, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, si no cambiamos también la lógica masculina, no solamente en el ámbito individual de los hombres, sino también en las lógicas de la administración pública, en los conceptos de desarrollo, en las concepciones de sociedad, en las concepciones de la relación con la naturaleza y con la vida en general, con toda la vida, ¿no? El tema de las masacres, eso cabe perfectamente dentro de la lógica masculina patriarcalizada, en donde la vida no vale nada, en donde impera mi derecho egoísta respecto a los derechos humanos. Eso cabe ahí. Pero cuando yo he logrado transformar, pero no solamente como yo como individuo, sino como colectivo, voy movilizando esa idea, las cosas ya no van a caber ahí. Ya en esa concepción de vida ya no cabe la matanza, ya no cabe la discriminación, ya no cabe la explotación. Entonces, yo sí articulo mucho la relación que tiene las transformaciones individuales y personales, fundamentales, importantísimas, por el hecho de que mi hija haya podido crecer en un ambiente respetuoso, es radicalmente diferente, hace la diferencia, marca la diferencia, pero marca también la diferencia mayor, se incrementa cuando la incidencia de esa transformación se tiene a escala, a otras escalas de lo social, a otras escalas de lo colectivo. Ojalá, todavía no tenemos incidencia en las políticas públicas, ojalá que de pronto se lograra que un gobierno X lograra replantear la lógica masculina entonces del gobierno, del poder, de la jerarquización, etcétera. Pero bueno, todavía eso esperemos que haya, pero por ahora vamos empujando. Por eso nosotros consideramos que es muy importante que junto al trabajo individual, personal, intimista, haya un trabajo también colectivo, con horizonte político, un horizonte de transformación social para que mi trabajo de replanteamiento no se agote en el espacio mismo de lo íntimo, de lo personal, que se puede agotar y ahí se queda y no tiene ninguna incidencia, sino en el entorno más inmediato. Tenemos que incidir más ampliamente porque el tema es de un sistema patriarcal, son prácticas matriarcales o machistas, no son solamente prácticas, es un sistema, una manera de pensar toda la vida en su conjunto, la política, la económica, la doméstica, la relación con las mujeres, la relación con los hombres, la relación con los niños y las niñas, etcétera. O sea, es un sistema de pensamiento. Entonces, de allí es que vamos como juntando estas dos dinámicas, dos maneras de hacer el trabajo, y en eso hemos venido durante estos 31 años y apostándole a que no solamente es importante una nueva masculinidad, sino una masculinidad liberadora y libertaria,
así como la teología de la liberación, la filosofía de la liberación, la educación liberadora, la educación de Pablo Freire, la propuesta de Pablo Freire sobre pedagogía del oprimido, de teatro del oprimido, teatro de la liberación de Augusto Boal, etcétera. Digamos, todas estas propuestas para que desde América Latina, en clave de decolonización, pensemos lo libertario como una expectativa de transformación del futuro también que no merecemos. Ahí hace su merced varias propuestas. Uno, conectar la razón con el pensamiento, sentipensamiento. Hablar también desde el corazón es una forma de conocimiento del saber. Otra del cuidado, no solamente del cuidado en las reivindicaciones que se tienen desde lo familiar, desde lo doméstico, sino también del cuidado por los otros en las comunidades, de pensar en el otro un poco también. Y en la naturaleza a veces la dejamos de lado, y incluso en las mismas banderas desde la izquierda, y es fundamental pensar en ellas como prioridad para la vida. Entonces ahí hay varias enseñanzas. Desde esos desarrollos que se han tenido, hay una preocupación constante ahorita. Varios movimientos feministas y investigadoras han visto que hay una avanzada de mandatos hacia los jóvenes sobre las masculinidades hegemónicas o tradicionales. Su merced ve esto relacionado de pronto con la avanzada del fascismo, con los discursos autoritarios de control, militaristas y de guerra, y cómo un poco ve estas dos cosas y qué podemos hacer frente a esto. Yo creo que, bueno, por hace poco circuló un meme diciendo que quienes vivimos en este momento en el mundo estamos asistiendo al colapso del capitalismo. Y el capitalismo neoliberal, por cierto. Seguramente sí, de pronto no alcanza mi pensamiento analítico a pensar de qué manera sería, pero ojalá que sí. Y ya el caso de Trump y demás, pues ya va dando, y lo de Gaza y todo, pues va dando lugar a que es un sistema que ya está decrépito, que ya no es sino irlo empujando cada vez más. Eso significa que antes de caerse, digámoslo de esa manera, antes de caer estrepitosamente, hay unas fuerzas de reacción para no permitir que eso ocurra. O sea, para poderle darle fuerza y sostenibilidad a un sistema que ya caducó, hace rato caducó para la vida, para los seres humanos, para la naturaleza. Entonces, ya caducó. Pero hay unas fuerzas de poder, unas fuerzas económicas que luchan contra eso porque quieren sobrevivir, navegar, digamos, si se quiere, sobre ese hundimiento del sistema. Y lo están haciendo, lo vienen haciendo en general bien. Y si para eso tienen que recurrir a rescatar lo más perverso de los intereses de una clase élite, para recurrir a rescatar, por ejemplo, valores, comillas, que estaban ya superados por el desarrollo incluso mismo del capitalismo. En su momento el capitalismo abre puertas o se conquistan, mejor, se conquistan espacios de derechos al interior del capitalismo porque los puede ser funcional para eso. Pero ya ni siquiera eso, ¿no ve que ya incluso ya Trump y demás van cerrando puertas a las mujeres, que el tema del aborto, que el tema del divorcio, que el tema, etcétera, la diversidad, todo eso, porque ya no lo puede administrar, ya no lo puede digerir, porque ya lo que digirió ya no le cabe, digamos, en el estómago de la acumulación del capital y todo eso. Capital económico, capital mental, capital del conocimiento, capital epistemológico y todo eso no le cabe ya. Entonces, en ese ejercicio de recuperarse, ¿a quiénes ponen entonces como enemigos para confrontar posturas en el campo del género? A las mujeres y todas sus reivindicaciones, frente a los hombres que justamente van a presentar a las mujeres, el movimiento feminista en toda su amplitud y en todos sus colores, como el movimiento enemigo de los hombres por el hecho de ser hombres, porque nos van a quitar el poder, que es lo que está sucumbiendo, el control, lo que está sucumbiendo, la violencia, la guerra, que es lo que está sucumbiendo. Ojalá sucumba lo más rápido posible antes de que nos destruya la Tierra, el planeta, pero eso es lo que está pasando. Entonces, estas fuerzas no son tan oscuras, son fuerzas clarísimas, o sea, son los que están escondidos, ya sabemos quiénes son,
estas fuerzas de poder, estas fuerzas hegemónicas, pues entonces aprovechan ideológicamente hablando todas estas corrientes de donde agarrarse para soportar esa caída, para ver si aguantan un poco más. Entonces tenemos el caso de Milei, que uno diría, pues ¿cómo es que alguien vota por? Pareciera que en Milei, en el caso de España y otros países donde ha pasado algo similar, Estados Unidos, claro que sí, justamente van a buscar básicamente en población joven masculina o hombres jóvenes, interlocutores para su campaña, para su propuesta, haciéndole sentir que su masculinidad está en peligro. O sea, el poder, la hegemonía, el control, la seguridad, el ser quien soy, porque yo me identifico en tanto como hombre, allí circunscribo todas mis demás identidades. Entonces, me dice, mire, Pilar, no es que el capitalismo se está cayendo, no, es usted como hombre, usted va a sucumbir, todas estas cosas son contra usted, contra su lugar de hombre. Y eso yo no conozco bien, digamos, como la manera como se logra instalar en el pensamiento o en el cerebro o en los deseos o en la voluntad, tal vez gracias a las redes sociales que yo desconozco mucho esa dinámica, pero allí se instala ese pensamiento y claro, entonces los jóvenes llegan allí, los jóvenes, me refiero porque hubo una gran mayoría de hombres en estos momentos electorales, entonces los hombres asumen la defensa de eso porque es su espacio vital, es su espacio y su identidad vital. La que tiene, no tiene más, no encuentra más, porque además llegó en un momento generacional, no como el mío, donde todo lo estábamos revolcando, todo era revolución, aquí había que revolucionar todo, sino un momento de incertidumbre. Entonces, hay una época de incertidumbre grande en este momento, en donde la velocidad de la red social, etcétera, la inseguridad también que se da de todo esto, da lugar para que no haya territorios fijos, firmes. Todo es líquido, digamos, por decirlo de esa manera, lo de Bauman, un poco todas estas realidades líquidas. Pues llega un personaje y les dice, pilas con ustedes, esto es líquido, las identidades se diluyen, ustedes se van a perder, su identidad no va a quedar en nada. Y ante tanta incertidumbre, porque ni siquiera es revolución, sino incertidumbre en la nada como expectativa de vida, como futuro, pues yo me agarro a lo que me ofrecen y es la estabilidad de una identidad tradicional, clásica, machista, patriarcalizada, y allí se instalan los hombres, sobre todo los hombres más jóvenes. Con los adultos, como han tenido un recorrido histórico, digamos, me referiría, por ejemplo, a Argentina, ¿no? El peronismo y todo, pues de pronto ha instalado otra manera de pensar allí, sobre todo en las militancias políticas de su época, pero los hombres adultos de pronto, como que no tanto. Pues los jóvenes no tienen ese referente histórico y solamente tienen referente de lo líquido. Y entonces, bueno, pues como todo es líquido, como todo se disuelve, pues yo no me quiero disolver ni en mis identidades, ni en mis posibilidades, ni nada. Me agarro a lo que me ofrecen, que es lo más fijo. Aunque lo más fijo tampoco va a resolver nada, como estamos viendo en Argentina y ahora reciente en Ecuador. Bueno, pero yo interpretaría por allí. Hay un punto que todavía no tengo muy claro y es lo de la incidencia de las redes sociales. Y más que la red como tecnología, digámoslo de esa manera, es la manera como esa tecnología opera en el pensamiento, cómo opera en la voluntad, cómo opera en la conciencia, cómo opera en lugar de una conciencia de clase. No sé cómo será ahora. En mi momento sí era muy clara la lucha de clases, la conciencia de clase y todo eso. De pronto ahora como los trabajos remotos, los trabajos, etcétera, yo no sé, yo hasta ahí no llego y no me atrevo a decir de pronto mayor cosa porque de pronto no es tan pertinente hasta que no lo tenga un poco más claro o simplemente lo obvio por ahora va a dar lugar más bien a que otras personas hagan ese tipo de análisis. Es decir, profesor, que muchos de estos discursos autoritarios operan a partir del miedo de perderse a uno mismo, del miedo entre nosotros, del miedo a lo diferente. Sí. Y es fundamental estar atentas y atentos porque recordemos que uno de los principales cuestionamientos, por ejemplo, en el acuerdo de paz fue justamente la palabra género o tener incorporación del enfoque de género
además que hubo muchas desinformaciones sobre esto y se redujo sustancialmente frente a lo que se había propuesto, que eran pues básicamente derechos de las mujeres allí. Y esto se redujo. Entonces, sí creo yo que desde la reflexión que su merced hace es estar muy atentos, muy atentas frente a todos estos mensajes desde el miedo, desde el control, porque allí es donde se nos escapan las diversidades, la protección de la vida y la apuesta política pues que buscamos defender y proponer desde estas orillas. También me parece fundamental y claro que merece como un estudio mucho más profundo evaluar el impacto de las redes sociales en esta fundamentación de las ideologías de derecha. Yo creo que hay mucho por explorar porque en estos mensajes rápidos del TikTok, del Facebook, de ver la vida también de esa manera vertiginosamente, ¿sí? Yo veo que también se ve más el celular, las pantallas y también eso nos atrae una desconexión con la realidad, con lo que pasa al frente, a nuestros vecinos. Pues todo esto también trae un impacto psicológico, psicosocial, político, desde donde pues nos estamos levantando como sociedad. Entonces, muy importantes estas dos reflexiones, profe, que nos hace. Frente a todo este panorama que usted ya nos ha hablado, ¿qué acciones puntuales usted recomendaría a hombres, mujeres, jóvenes, con base en esa experiencia que su merced ha tenido larga, sustanciosa, bebiendo desde muchos lugares, desde muchos referentes teóricos, para poder desmontar esa internalización de sistemas de género que tenemos, que se amalgama muy bien con este sistema capitalista neoliberal que su merced muy bien ha descrito? Entonces, ¿qué recomendaciones daría para quienes nos escuchan? Bueno, eh, hay un ámbito, no es el único, un ámbito de trabajo importante es la vida personal. Digamos, que los hombres se cuestionen su lugar en la vida, si son felices siendo el tipo de hombres que son. Si, por ejemplo, la manera como son hombres consideran que pueden ser posibles de vivirlo con tranquilidad y con felicidad, por ejemplo, o en riesgo permanente porque soy un peleón y todo, de pronto entonces preguntarse a nivel personal sobre la manera de ser hombre. Eso significaría cuestionar su historia inmediata de la familia, el entorno de la familia, preguntarse cuál es el referente de lo masculino predominante en la familia. Si es un referente que significó incluso para él violencia, agresión, exclusión, etcétera, es un modelo del que hay que tomar distancia. Entonces la pregunta esta de en qué soy distinto a mi papá o al adulto mayor con el que yo crecí, los tíos, los abuelos, qué sé yo, en qué soy distinto. Porque necesitamos que seamos distintos y seguramente los hombres dirán que son distintos respecto a este modelo o referente más bien de lo masculino en su vida personal. Pero luego que se pregunte de cara al futuro, supongamos que va a tener una hija y si su hija se va a casar con un hombre como él, su hija irá a ser feliz. Es como para preguntar entonces no solamente la historia de donde venimos, sino la historia que transcurrimos de aquí para adelante y que necesito transformar, así como yo transformé cosas de acá, necesito transformar de aquí para allá cosas que permitan que no solamente mi hija, sino todas las mujeres puedan encontrar en el mundo lugares de felicidad y de respeto y de dignidad. No solamente mi hija por ser mi hija, pero yo debo cambiar porque si yo soy el referente junto con otros hombres de lo masculino, esta hija va a estar en riesgo permanente con otros hombres que puede que yo sea bacano, sea chévere, pero otros hombres no lo son porque viene la segunda parte. Hay que hacer un trabajo colectivo. Juntémonos, hagamos círculos de palabras, círculos de hombres, estemos en el sindicato, generemos en el club juvenil, en el club deportivo, en el espacio artístico y cultural, pequeños momentos de reflexión crítica de lo masculino hegemónico que estamos poniendo a jugar allí. Por ejemplo, somos un equipo de fútbol, pues
En algún momento yo incentivo, aunque sea con una cerveza o con otra, preguntar, oiga, pero si cuando las mujeres juegan fútbol, ¿cómo es nuestra actitud? ¿Qué pensamos de ella? Entonces, cuestionar, problematizar. Si hago parte de un grupo de danza o de teatro, allí, que las mujeres, qué pasa con ellas, un compañero que es gay, todo eso, qué pasa con él, cómo nos moviliza y cómo nos cuestiona, etcétera. En el sindicato, quiénes tienen hegemonía en los cargos que desempeñan de representación, ¿no? Entonces, el presidente y la secretaria es una mujer, etcétera. Cuestionamos todo eso. Entonces, en primer lugar, la vida personal. En segundo lugar, pero no tiene que ser el espacio hacia esa secuencia. Yo puedo ser parte ya de un grupo de trabajo y desde allí también cuestionarme lo personal. Entonces, un grupo, siempre hagamos lo colectivo. Es muy importante llevar el trabajo crítico a lo colectivo, a lo grupal, poco a poco. Que yo no tengo metodologías, poco a poco van surgiendo metodologías, maneras de conversar las cosas, también partiendo sobre todo, más que de teorías, parten de la vida personal. Yo como hombre, cómo me siento frente a situación X. Cuando leo en el periódico o en una red social que hubo un feminicidio, ¿qué pasa conmigo? ¿Yo cómo asumo eso? ¿Cómo lo entiendo? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué me preocupa? ¿Qué no me preocupa? O ese tipo de cosas yo lo puedo ir haciendo sin tener que leer pues a las grandes feministas o los grandes hombres que han escrito sobre masculinidades, ¿no? Yo lo puedo hacer desde la vida cotidiana teniendo sentido crítico también. Bueno, y lo otro es que lo colectivo me lleva también a pensar un poco el horizonte político. Siempre este es el sistema patriarcal que vive aquí en lo personal, en lo individual, en lo íntimo, en lo colectivo, pequeño grupo, pero también en lo social. Entonces, en lo social, desde aquí, yo proyecto un horizonte político de transformación de la sociedad, porque tengamos en cuenta que el patriarcado es un sistema que no es independiente del capitalismo y tampoco el capitalismo es independiente del patriarcado. El patriarcado es un sistema parásito del capitalismo y le ofrece sus servicios al capitalismo y al neoliberalismo y a la colonialidad para ubicar lugares de jerarquía y poder de hombres respecto a mujeres. Eso es lo que ofrece el patriarcado respecto a los demás sistemas de opresión. Es otro de los sistemas de opresión, no es el único, no es el más importante. Es este más este más este más este son importantes porque no se pueden desligar. Yo no puedo decir, no es que yo apenas en mi lucha, yo soy solamente antipatriarcal, pero yo no soy anticapitalista. Pues está perdiendo el tiempo, pues porque el patriarcado no está aislado del capitalismo como sistema de opresión. Están articulados, se prestan apoyo, son simbióticos, son simbióticos. Entonces yo no puedo separar, es como si yo tuviera una plastilina azul y una plastilina verde, y este patriarcado y este capitalismo, pero en la vida cotidiana se mezclan. No, es que yo apenas voy a trabajar nomás con lo del patriarcado y empiezo a sacar. Eso no es como se hace la cosa, porque igualmente eso ya está pegado, está es simbiótico. La palabra más clara es la simbiosis que ocurre entre el patriarcado, el capitalismo, la manera neocolonial también que tenemos ahora actualmente en América Latina y en el mundo por parte de los grandes regímenes económicos de poder que tenemos y que son fundamentalmente patriarcales y patriarcalizantes. Entonces, eso sería otro elemento, un horizonte político. Y lo otro también sería muy importante que pongan como en interlocución para su vida la voz de las mujeres, de su hija, de su esposa, de la mamá, de la abuela, de la vecina, de la compañera de trabajo, cuando se quejan, cuando dicen algo, cuando es que los hombres tal cosa, cuando lo otro, cuando observamos y vemos de pronto agresiones o acosos y todo eso. También cuando yo leo críticamente esas dinámicas de la cotidianidad, no necesito un libro para entenderlas. Yo lo entiendo. Todo hombre entiende que cuando otro hombre pasa la mano y manosea a una mujer, eso es acoso y eso es manoseo. Lo sabemos, no tenemos que haber leído 20 libros de no sé qué, capítulos de no sé qué libro para entenderlo. No, eso lo entendemos. Entonces partamos de ese entendimiento
desde la cotidianidad, ese sentir pensar. Y eso lo sentimos también porque nos incomoda o nos acomoda, no sé, depende de cómo ubique el hombre, pero de todas maneras, si hay una pregunta respecto a ese tipo de situación, entonces déjense preguntar, déjense interpelar por esas realidades también de las mujeres, de los niños y las niñas, de cuando escuchamos que hay una crianza maltratante, un niño o una niña que llora mucho, que tal, y que las voces, los gritos de la mamá o del papá o de la tía, de la abuela, pues yo tengo también que reaccionar frente a eso y pensar, hacer parte de mi campo de reflexión este tipo de situaciones. Eso también implica, profesor, quizás también desmontar privilegios, ¿verdad? Como darle voz a las otras personas o el espacio de la voz a las otras personas, el espacio del poder, el espacio de la conversación, de la visibilización. Aparte de cuestionarse, también implica abandonar y puede que incluso no sean en privilegios, sino también cadenas que soportan esas formas de masculinas de mantenerse, entonces, que es como también la otra cara, la contracara del poder, del control, pues que no siempre se tiene, que no siempre se debe tener, entonces es importante también ver cómo se desmonta desde allí. Y otra cosa que su merced decía, ese amalgamamiento entre el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo. Yo creo que su merced logra conjugar todos estos tres grandes sistemas, pero que se materializan en cada una de nosotros, en cada una de nuestras relaciones, y desde allí, pues, preguntarnos cómo, ¿sí? Cómo yo, Andrea Leal, como yo, Javier, reproduzco esto y cómo no solamente me resisto, porque su merced en su experiencia planteaba eso, no solamente un ejercicio de resistencia, sino de proponer la transformación. Y pues para eso siempre va a estar el otro y los otros en el trabajo colectivo. Que yo creo que es una de las reflexiones constantes que tenemos en este programa y es el llamado a juntarnos con otras personas, el llamado a colectivizarnos y desde allí generar como otras perspectivas de reflexión, porque también la gran ganancia del capitalismo neoliberal es que pues nos hemos aislado y vivimos en pequeñas soledades que traen pues varias consecuencias psicológicas, pero también de construcción de sociedad. Entonces, importante ese llamado. Me gusta. Perdóname ahí, ahora que vos decís las soledades, me acordé del libro y recomiendo que lo lean. No es un libro de masculinidad, ni es un libro clásico para eso. Es un libro que incluso lo ponen a leer en el colegio, El caballero de la armadura oxidada. Léanse el libro en clave de masculinidad. Es como quien dice, yo puedo leer el libro y lo va a leer para mí. O sea, yo soy ese personaje que está instalándose dentro de la coraza, dentro de la armadura, y qué pasa conmigo. Bacano porque eso puede ser una buena ruta también para que los hombres empiecen o continúen o fortalezcan su proceso de reflexión del masculino hegemónico que llevamos puesto hace rato. Es un buen libro. Desmontar toda esta armadura de hierro que no nos permite conectarnos con las emociones y con los otros. Gracias, profe, por la recomendación. Y ya a propósito de todo lo que ya nos ha venido contando, profe, yo quisiera hacerle como una última pregunta y es, ¿cómo ve pues el panorama para las elecciones 2026? Que quisiera agregar de cara pues a todos estos temas que estamos ahondando, de esa caracterización muy interesante que nos dio acerca de cómo el capitalismo está rasguñando sus últimos recursos porque ve que está en una pronta caída como sistema. ¿Qué quisiera añadir frente a todo lo que ya hemos reflexionado? Yo creo que la manera como está cayendo este sistema hegemónico político en Colombia lo vemos en la relación que la oposición y los argumentos, comillas, que manejan la oposición frente a un gobierno de cambio progresista, con todos los errores, pero es que nunca hemos tenido una experiencia similar a esta, siempre la hemos tenido la otra. Entonces,
ese diálogo que no es diálogo porque no se puede dar, y lo vimos ahora en el Congreso de la República, cuando el presidente hace su discurso de dar cuenta de su gobierno, los logros y los no logros, frente a la propuesta de una derecha ahogándose en su falta de argumentación. Es un poco lo que es en pequeño, lo que ocurre en escala, a escala. Ocurre a escala, es ese ahogamiento. Trump y demás está casi que también hundiendo todo lo que estaba quedando también como sistema, etcétera. Bueno, yo creo que mantener el sentido crítico de la realidad. Definitivamente, y para continuar en el orden de este pensamiento conservador que se está retomando, replanteando nuevamente, posicionándose nuevamente más bien, y que lo vemos en esta oposición también que tenemos en Colombia, pues estar muy pilas, porque también esto desgasta las propuestas de cambio que podamos tener. Pero sobre todo es importante, necesario y urgente cambiar. Si los hombres no trabajamos nuestra masculinidad hegemónica, si los hombres no cambiamos nuestra relación con las mujeres y con la naturaleza, las cosas no van a cambiar. Y este sistema que pretende mantenerse no ha hecho, o sea, ha tenido 200 años y no han transformado la realidad. Aquí en 3 años se han cambiado cosas significativas, por lo menos el tema, por ejemplo, del medio ambiente se ha puesto como un tema importante para pensar otra lógica de la vida, otra lógica de los modelos de desarrollo. Entonces, la propuesta sería que sigan avanzando en su propuesta de reflexión crítica de la realidad que tenemos en Colombia, ser críticos aún sobre el gobierno, pero yo diría como que también tener un espacio de esperanza y de darle oportunidad, porque para que las cosas se desarrollen, que está haciéndose a contrapelo de una oposición bastante dura, o sea, sobre todo porque está incidiendo sobre las mentes, sobre los modos de pensamiento, sobre los miedos que también decíamos ahora, que vos decías ahora, sobre los miedos, y los miedos están moviendo. O sea, el miedo fue lo que llevó a que la gente votara por no a la paz. Pues ¿cómo así? Claro, el miedo, y no dejarnos manejar por el miedo, mantener la esperanza alta, y sobre todo que los hombres podemos cambiar, debemos cambiar, tenemos urgencia de cambiar. Bueno, de pronto ahí le recomendaría mi libro, uno de los libros que tengo, que se llama Masculinidades Posibles, otras formas de ser hombres. Es un folletito pequeño, lo venden en las ediciones Desde Abajo, aquí en Bogotá. De pronto, buscando por internet, también encuentra que me parece que lo distribuyen para otras partes también fuera de Bogotá. Ediciones Desde Abajo, el libro de Masculinidades Posibles, otras formas de ser hombres, y allí hago una reseña de un poco todo esto que les he planteado, aunque el libro ya es del año 2013, ha tenido ya 4 ediciones, y bueno, de todas maneras parece que sí sirve bastante como para apoyar las reflexiones críticas en masculinidades. Gracias, profesor, por esa recomendación. Desde ya muy interesados desde Contrapatriarcado para leerlo. Todos sus abordajes resultan más que pertinentes, actualizados para todo lo que viene desarrollándose. Y muchas gracias por todas sus recomendaciones a lo largo de la entrevista. Yo creo que tenemos mucho por asumir, por cambiar, por concientizarnos. Ese llamado a la esperanza más que importante. A veces hay como muchos discursos de resignación, de pesimismo, y bueno, eso no nos aporta mucho para poder hacer un cambio, claro, desde el realismo, pero un cambio que son los que se necesitan. Entonces, de nuevo, profe, muchísimas gracias. Aquí bienvenido para cuando quisiera proponer otro espacio, otra conversación. Yo creo que este tema trae muchas aristas, muchas perspectivas que hay que seguir explorando. Entonces, por aquí, bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos y a ustedes por este espacio también. Bacano compartir. Muchas gracias. Y gracias a todas las personas que nos siguen viendo. Seguimos aquí en Contrapatriarcado, apostando a nuevos mundos, a mundos mejores. Entonces nos seguiremos viendo semanalmente, como es la propuesta. Un abrazo a todos y todas.
equidad